Después de 6 años separada y formalmente divorciada en enero, mi estilo cambió y yo también. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Muchas gracias por estar otra vez en este video de moda. Hoy hablaremos sobre algo importante. Creo que la mujer cambia mucho su estilo después de un divorcio. A lo largo de estos 6 años que he estado separada, ha habido muchos cambios en mi forma de vestir, en mi forma de pensar y muchos cambios sobre lo que pienso en mí, en cómo me siento y cómo finalmente la moda es un reflejo de cómo nos sentimos y de la evolución que tenemos como mujer. Si ustedes se sienten relacionadas con este tema, bueno, me llamo Daniela, si eres nueva por aquí, mi super audiencia está aquí abajo y hago videos de tendencias, moda, belleza, estilo de vida y absolutamente todo lo que tiene que ver con una mujer de todas las edades. Así que te interesa, te puedes suscribir aquí abajo y apretar la campanita de notificaciones. Ahora quiero hablarles un poquito de mi estilo personal. Bueno, yo soy una persona que me dedico a la moda y he cambiado mi estilo muchas veces. Pero definitivamente creo que después de mi divorcio empecé a centrarme más en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me resuena. Entonces el primer estilo que me atreví a utilizar con más confianza, de una manera más femenina, es el que traigo ahorita, que se los voy a enseñar. Es el estilo femenino empoderado. Empoderado porque tiene prendas más exuberantes que probablemente a los hombres no les gusta. Yo no sé si ustedes se sienten relacionados con este tema, pero muchas veces cuando están casadas temen a ponerse ciertas prendas porque pues son más femeninas o son ultra femeninas, o son más estrambóticas y siempre estamos como pues oyendo así como un eco lo que opinan los demás en la casa. Entonces creo que después de mi separación y de mi divorcio aprendí que las piezas femeninas que a mí me gusten, que a mí me empoderen y me hagan sentir bien son justas las que tengo que vestir. Es decir, no tengo que tener ni el permiso ni la aprobación, pues finalmente estoy vistiendo para mí y estoy probando nuevas alternativas de la moda. Esta blusa que traigo es una blusa de H&M, que incluso la compré en 2 colores porque me encantó. La vi en un blog en Inglaterra, una chica que vive en Londres, que sacó la versión, quiero pensar que era la versión original de esta blusa de la diseñadora inglesa, y bueno, cayó finalmente a tiendas del fast fashion como lo que sería H&M, ¿no? Esta es una colección especial que lanzó H&M con un precio un poquito más alto. Voy a tratar de ver si todavía las tienen porque las han sacado en animal print, en café oscuro y en este color, que es como un color cemento. Y la verdad es que a mí me ha hecho sentir bien. Creo que es la típica blusa que va a hacer que unos jeans como los que traigo se empoderen y cambien o se eleven o se vean mucho más elegantes. Me los puse con unos jeans de Zara que son como en color manta y unos zapatos destalonados en punta que también son color crema, que me encantan. Mis accesorios son súper básicos, unos aretes también de H&M, los que recuerdan que les dije que lo hice otra vez, que volví a caer en su bisutería de corazón, pero la verdad es que me los han chuleado muchísimo, le han gustado muchas mujeres. Y este bolso, una inspiración que compré en Amazon del bolso de Loro Piana, que estoy pensando en comprar el verdadero pero en grande y quería ver si me gustaba este estilo de bolso o me cansaba, porque es una forma totalmente diferente, ni siquiera es la forma cosmetiquera normal, es una forma más angosta del bolso de Loro Piana, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí me gusta, ya llevo 8 meses con ella o 6 meses y creo que probablemente ahorre para ese bolso. Es un look absolutamente bloguero, voy a decirles, o el estilo de influencer o el estilo que yo llevaría como influencer a una cita de trabajo o a un evento, porque está formal, no es demasiado formal, pero tiene aspectos de moda, está en tendencia y es una blusa que va a vestir muchos pantalones o muchas faldas y las va a elevar y va a dar un look totalmente diferente. Hablemos del look sensual sin pedir permiso, que creo que no nos debemos de olvidar. Cuando uno se separa o uno se divorcia y pasa todo lo que tiene que pasar, creo que uno piensa en reinventarse, ¿no? No sé si recuerdan que yo, creo que fue después de la pandemia o casi saliendo de la pandemia, me operé el busto
hice lo que tenía que hacer. Ahora que yo tengo mi libertad y yo puedo decidir cuándo hacer las cosas, pues me operé. Entonces, creo que cambié un poco mi estilo en cuanto a que algunas veces busco atuendos un poquito más pegados o que formen la silueta. Entonces ahora que estoy como quiero estar, encuentro outfits que me gustan, ¿no? Como este chaleco que es de Zara, que me encanta, que me forma la figura, que me pone un poquito los hombros y te da la forma de reloj de arena, que lo combiné con un pantalón rojo, que sí he utilizado siempre yo colores, pero ahora lo hago con más ganas, pero también con mucha conciencia de lo que compro. Eso también ha cambiado. Compro los colores que siento que sí voy a seguir utilizando y que no son pronto moda. O sea, sí se van a quedar, siempre se han utilizado los pantalones rojos, a lo mejor algunas temporadas menos que otras, son tendencia de moda, por ejemplo, ahorita en el 2025. Y bueno, este tipo de outfits son más recurrentes hoy en día porque me dan esa seguridad de colores rojos, de colores más sensuales, me hacen sentir más sexy. Busco figuras que me gustan, un poquito más entalladas muchas veces. No digo que antes no vistiera entallado, sin embargo ahora lo hago más consciente de mi cuerpo, ¿no? Obviamente estoy cuidando mucho mi cuerpo, creo que lo cuido más desde que me separé, que creo que no es ningún secreto que a todo mundo le pasa, como dicen en México dicen, muy simpático, no sé si en España o algo así, en los países donde me estén viendo, mis amigas del sur o en Estados Unidos, digan algo así como, subiste al mercado nuevamente, quiere decir que otra vez estás, pues aunque tengo novio, digo, se dice, ¿no? Creo que es una forma de sentirme segura y también romántica y más sexy. Lo combiné con los zapatos rojos que siempre he usado, que son de H&M, el pantalón es de Zara, todo el outfit es de Zara. Y el bolso que me compré en París la última vez que fui, que fue un premio a mí, un regalo de mí a mí, que también es importante, por haberlo hecho bien el año, con sus dificultades, sus subidas y sus caídas. Pero bueno, esto fue mi regalo que me di en París, en Carolina Herrera. Entonces, bueno, ese es el outfit. Y de joyería tengo estos aretes que son también de Zara, que me encantaron, que no pesan tanto. Y bueno, creo que estos sí son de esta temporada o de la pasada. Si dijera que me estoy reinventando después de los 40, obviamente no tengo 40, pero ahí es cuando empieza, creo que, mi proceso. Creo que he pensado y he solucionado muchos problemas de mi armario encontrando modas sostenibles, prendas de mejor calidad. No digo que no compre yo fast fashion, sigo comprando fast fashion cuando no quiero invertir mucho en ciertas prendas, pero también me he fijado en otro tipo de marcas como las que conocen de Lily Silk, que son modas para toda la vida, que son prendas de alta calidad. Por ejemplo, los zapatos Vivaya, que es moda sostenible, que se hacen con botella de PET, que son estos zapatos que son increíblemente cómodos y que cada persona que compra uno de estos zapatos me lo agradece 20 veces. Obviamente porque son bonitos, son fáciles de utilizar, bajo mantenimiento porque los puedes lavar en la lavadora, tiene una tecnología para que camines y esto no es pagado, esto lo digo verdaderamente porque creo en la marca y porque tiene mucha moda, sacan muchos estilos, colores y bueno, es una maravilla, tienen mucha tecnología sus zapatos y son sostenibles, ¿no? Entonces es moda que ha venido a cambiar el mundo, entonces de cierta manera también apoyo yo mucho a estas marcas y he encontrado que son parte ahora de mi estilo, porque ahora también me fijo en ir cómoda. Antes iba con unos tacones, mi exmarido era alto, medía 1,83, entonces yo mido 1,70, entonces me permitía yo utilizar los tacones más altos, aunque fueran incómodos.
Y ahora me bajé del tacón, no me bajé, pero uso tacones mucho más pequeños, uso estos de Vivaya, por ejemplo, que son Kitten Hill, que son pequeños tacones que me hacen sentir que voy entaconada, pero que voy comodísima, y busco este tipo de marcas. Les voy a dejar aquí mi código de Vivaya, que está siempre abierto, lo pueden checar en la caja de descripciones de L15, van a tener un 10% de descuento durante todo el año, y también les voy a dejar mi código de descuento de Lily Silk, que espero y siga vivo, pero van a encontrar muchas prendas verdaderamente formidables para el resto de su vida. Entonces, creo que vale la pena. En la seda he encontrado un amor propio y un verdadero lujo que lo siento. Yo sé que pueden comprar muchas calidades de seda, hay muchas calidades de seda y todo está bien mientras ustedes se lo puedan permitir y no vaya pues a descomponer su presupuesto. Otro tipo de marcas como Coach, que en lo personal siempre me ha gustado, pero la dejé de utilizar y la redescubrí porque ellos se redescubrieron, se reinventaron. Creo que es un video que también vale la pena ver, cómo se reinventó Coach, porque parece a la mujer, una caída y una subida. Es como verdaderamente muy interesante la historia. Ojalá se tomen el tiempo de ver ese video. Voy a tratar de dejarlo aquí enlazado. Es uno de los videos con los que me he sentido más contenta haciendo, porque es la historia de una reinvención de una marca que estuvo arriba, bajó, cayó y volvió a surgir. Entonces sigo comprando yo muchos bolsos de media gama. No necesariamente tenemos que comprar bolsos de alta gama para probar nada a nadie. La media gama está increíble. Hoy hay marcas como Coach, como Polène, como de Melier, como Songmont, tantas marcas de gama media que son increíbles, que tienen la mejor calidad, inclusivamente más que las de alta gama. Entonces, este outfit blanco con negro para toda la vida siempre va a funcionar. Pantalones de seda, blusa de seda, zapatos que tienen un estilo chanelesco, el doble color, punta de un color, y pues un clutch, por ejemplo, de Coach, que si tengo más tiempo, creo que tendré, no sé si fue en la pandemia por ahí que lo compré, que es un clutch cartera. Lo compré de hecho en el outlet y lo he utilizado muchísimo porque es el muñequero, o sea, te lo pones así y vas bien y llevas tu cartera y llevas absolutamente todo. Tus esenciales, ¿no? Los esenciales de un bolso que debe llevar toda mujer. Entonces creo que es un outfit bastante básico, pero con sus toques elegantes y deja de ser aburrido. Creo que mi estilo ha cambiado también porque busco este tipo de looks que son para toda la vida y que son combos de color que siempre se van a ver bien. Y cuando no sé qué ponerme, cuando me siento que no sé qué llevar, me pongo algo que siempre se va a ver bien, ¿no? Una combinación blanco con negro, buenas prendas, buenos terminados y con un lindo bolso y toques. En estos últimos años es no querer esperar el momento perfecto para utilizar las tendencias, la moda o las prendas. Es decir, si compro una prenda que pudiera ser para un evento elegante, no lo guardo para el evento elegante, porque puede ser que nunca llegue y que cuando llegue, pues la pieza ya no me guste, no le tenga yo ese interés que normalmente le tengo a una prenda cuando la acabo de comprar. Este tipo de prendas pueden quedarse en el olvido y puedes seguir comprando otras prendas de moda o otras prendas clásicas y te puedes olvidar de ellas si estás esperando el momento perfecto. Nunca hay el momento perfecto, la idea es utilizarlo. Entonces, en este look hago una yuxtaposición que es utilizando prendas más casuales, inclusive tenis. Mis tenis son de Oysho, la blusa que tengo aquí fruncida, que es una playera fruncida, digamos una playera elevada, es de Zara, y la falda es de Massimo Dutti, la han de haber visto yo creo que en diciembre, creo que la compré en las rebajas, y es una pieza que definitivamente es más elegante. Sin embargo, también he aprendido que no siempre tienes que ir elegante todo el día. Puedes hacer un chic, sport chic, ¿no? Entonces, antes utilizaba mucho tacón, absolutamente durante todo el día, también porque trabajaba afuera y también porque pensaba en mi moda interna, que elegante también lleva el tacón y no utilizaba tanto la tendencia del sport chic o la yuxtaposición, que hace muchas veces que puedas utilizar las prendas elegantes
bajándolas de tono. En este caso no la voy a elevar, la voy a bajar de tono y me puse 2 prendas muy casuales que se ven bien con la, bueno, a mi parecer se ven bien con la falda. Yo sé que a muchas personas no les gusta ese estilo, pero la falda en sí ya es una pieza de conversación. Entonces estoy uniendo la blusa con el color de los tenis y dejo la falda como un punto de expresión. El bolso que tengo es otro de los bolsos que son de gama media de Coach, que lo utilizo mucho porque tiene ese crema vainillado que me gusta tanto y que creo que puede darle vibras chanelescas porque se parece mucho al bolso mochilita de Chanel. Es como, digamos que una inspiración o tienen algo que ver, pero en una excelente calidad, quiero decir una excelente calidad. De hecho, esto ya hasta hice por ahí un review de este bolso y me encanta porque tiene la cadena. Entonces, aparte de ser casual, tiene la cadena que lo hace chic y creo que este sería algo que yo aprendí a hacer, que es el sport chic. No siempre tienes que utilizarlo con tacones. Claro, si quieres un look más formal, obviamente vas a meterle otro tipo de blusa, vas a combinarlo con otro tipo de zapatos, pueden ser los tacones que les enseñé en un principio, los cremitas, los de Kitten Hill, o algo que sea elegante, un blazer. Pero en el caso de utilizar prendas para el día a día, esta sería mi versión. Estás pasando por un proceso parecido, creo que es hora de cambiar tu ropa, es hora de cambiar tu estilo, porque esto se trata un poquito de amor propio, se trata de libertad, se trata de tu seguridad y se trata de que encuentres una manera nueva de florecer. A lo mejor estas ideas de estilo o de cómo he cambiado yo mi estilo te dan o te motivan a hacer algún cambio o en tu vida o en tu forma de vestir o en la seguridad que implica lo que tú quieres enseñarle al mundo de ti misma. Me encantaría hablar con ustedes aquí un poquito más, si tienen algún comentario, si tienen alguna idea o si les gustó este video o tienen alguna idea de otro video, me encantaría escucharlas por aquí. Muchísimas gracias, espero que este tipo de videos donde se mezcla un poquito lo emotivo, lo que me ha pasado a mí, que es lo que le pasa a muchas mujeres, por lo que veo en sus mensajes, creo que les puede funcionar. Cambiar tu estilo, cambia tu energía y por lo tanto cambia tu forma de vivir. Gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por compartir este video si creen que a alguien le puede funcionar o piensan que a alguien le puede servir. Muchas gracias por compartirla. Les mando un besote, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.